A ver, pensemos en esto. Una economía sin precios. ¿Cómo se sabría qué construir, qué cultivar o, bueno, dónde invertir? Justo esa pregunta está en el corazón de uno de los debates más importantes del siglo XX, el famoso problema del cálculo económico. Vamos a la primera parte, un rompecabezas de cálculo. Miren, en el mero centro de la economía moderna se esconde un desafío, monumental, que ha traído de cabeza a los pensadores por ya casi un siglo. Es como, imaginen que intentan construir un rascacielos sin tener una cinta métrica, o navegar en mar abierto sin una brújula. Imposible, ¿no? Bueno, esa es la esencia del rompecabezas que vamos a desarmar, el tremendo reto logístico de coordinar una economía completa. Y todo esto arranca por ahí de 1920. El protagonista, un economista de la escuela austriaca llamado Ludwig von Mises. Y ojo, él no lanzó una crítica política, para nada. Lo que hizo fue plantear una pregunta puramente económica, pero una que, bueno, cambiaría las reglas del juego para siempre. Y aquí está su idea central, la que se conoce como el problema del cálculo económico. Lo que él decía es que para que cualquier sistema económico funcione de forma racional, o sea, con lógica, necesita una herramienta indispensable, una herramienta que el socialismo, por su misma definición, pues, la elimina de la ecuación. Bueno, vamos a meternos más a fondo para ver cómo se arma este argumento. ¿Qué tiene un simple precio que lo hace tan, pero tan poderoso? La lógica de Mises es como una cadenita, un dominó. A ver, si el Estado es el único dueño de fábricas y máquinas, pues no hay compra-venta de esas cosas. Y si no hay intercambio, no se pueden formar precios para esos bienes de capital. Y sin precios, que son como la unidad de medida de la economía, los planificadores pues no tienen idea de si una decisión es genial o un desperdicio total de recursos. Están, como dijo el propio Mises, volando a ciegas. Y aquí está el punto clave, ¿eh? Mises nunca dijo que los ingenieros socialistas no pudieran, por ejemplo, construir un puente. Claro que pueden. La pregunta es otra. ¿Deberían construir ese puente? O sea, los recursos que se usan, el acero, el concreto, el trabajo de la gente, ¿son más valiosos ahí que, digamos, construyendo hospitales o escuelas? Sin precios, esa pregunta simplemente no tiene respuesta. El contraste aquí es súper claro. Por un lado, la planificación central sin precios es como estar en un laberinto con los ojos vendados. No se puede medir el costo de oportunidad, no se sabe qué es lo que la gente de verdad valora. Pero por otro lado, una economía de mercado tiene una especie de GPS integrado. Las señales de ganancia y pérdida son las que guían los recursos hacia donde más se necesitan. Son como una voz que dice, «¡Hey, más de esto por favor!» o «¡Alto ahí! Esto es un desperdicio». Ahora, el argumento de Mises no se quedó en un salón de clases, para nada. Fue la chispa que prendió la mecha de uno de los debates intelectuales más intensos de todo el siglo XX. Y claro, hubo una respuesta. Vino de economistas como Oscar Lange, y su solución fue bastante ingeniosa, hay que decirlo. Propuso algo llamado socialismo de mercado. La idea era, si no tenemos un mercado de verdad, ¿por qué no simulamos uno? Se crearía una junta de planificación central que fijaría precios artificiales para todo. Y a los gerentes de las fábricas se les daría una orden muy simple. Actúen como si estuvieran en un mercado. Si un producto se empezaba a acumular, ¡pum!, le bajaban el precio. Si había escasez, pues lo subían. Era un sistema de prueba y error. La verdad, en el papel, sonaba bastante bien. Pero justo cuando parecía que había una solución, el debate dio un giro totalmente inesperado. Aquí es donde entra en escena F. A. Hayek, que de hecho fue alumno de Mises. Y él llegó para decir que todos estaban viendo el problema desde el ángulo incorrecto. Hayek puso sobre la mesa un nuevo concepto, el problema del conocimiento. Lo que él argumentaba es que el verdadero reto no era solo hacer las cuentas. El problema de fondo era, ¿cómo diablos una junta de planificadores podría tener acceso a todo el conocimiento práctico, local, que cambia cada rato y que solo existe en la mente de millones de personas? Pensemos en el agricultor que conoce su tierra como la palma de su mano, el operador que sabe cómo suena su máquina cuando algo va mal, o el tendero que sabe qué productos prefieren sus clientes. Ese conocimiento no está en ningún libro. Y esto explica de una forma brillante la visión de Hayek. Para él, el sistema de precios es como una red de comunicación gigantesca y descentralizada. Por ejemplo, si de repente sube el precio del estaño, no hace falta saber si fue porque hay una nueva demanda en China o porque cerró una mina en Bolivia. El puro precio por sí solo ya nos está mandando una señal. Oigan, hay que usar el estaño con más cuidado. Es, en sus palabras, un milagro de coordinación sin que haya un coordinador central. Y bueno, esta tabla resume el duelo de ideas a la perfección.
Por un lado, Mises, enfocado en la imposibilidad del cálculo, de hacer las cuentas. Luego, Lange, que pensaba que los precios podían ser simples herramientas administrativas manejadas por el Estado. Y finalmente Hayek, que llevó la discusión a otro nivel, un problema de conocimiento y coordinación, donde los precios no son herramientas estáticas, sino señales vivas, dinámicas. Ok, después de todo esto el debate como que se calmó por varias décadas, pero con la llegada de las supercomputadoras, del Big Data y de toda la tecnología que tenemos hoy, la discusión se ha vuelto a encender, y con una pregunta muy interesante. La pregunta que se hace mucha gente hoy es, a ver, si el problema original era de cálculo y de procesar información, ¿acaso la tecnología actual no podría resolverlo? ¿Será que un superalgoritmo podría finalmente hacer lo que la famosa Junta de Planificación de Lange nunca pudo? Quienes defienden esta idea, a veces llamada ciberplanificación, siempre ponen el mismo ejemplo, empresas como Amazon o Walmart. Y el argumento es que estas compañías son, en la práctica, economías planificadas, pero a una escala gigantesca. Coordinan millones de productos y transacciones con una eficiencia que de verdad es asombrosa, y todo gracias a sus algoritmos. Pero la respuesta de muchos economistas de hoy apunta a una distinción que es fundamental, y esta cita lo resume a la perfección. La altísima eficiencia de estas empresas depende de que operan dentro de una economía de mercado. Y este, de nuevo, es el punto clave. Amazon no crea el precio de la gasolina para sus camionetas, ni el del acero para construir sus bodegas. No, simplemente lee esos precios del mercado que existe afuera y con esa información alimenta sus algoritmos. O sea, su sistema es increíblemente bueno para optimizar la logística, pero dentro de un mundo donde los precios ya existen. No podría inventarlos de la nada. Sin esas señales del mercado, hasta el algoritmo más potente estaría, pues sí, volando a ciegas. Entonces, después de un siglo de ideas yendo y viniendo, ¿en qué quedamos? Bueno, la relevancia de toda esta discusión va mucho más allá de una simple curiosidad académica. Quizá la validación más poderosa del argumento de Mises vino de donde menos se esperaba. Fíjense, en 1990, después de la caída del bloque soviético, un historiador socialista muy respetado, Robert Heilbronner, viendo el fracaso económico de la planificación central, escribió una frase cortita pero demoledora. Mises tenía razón. Al final, lo que nos deja este gran duelo de ideas es algo importantísimo. Nos enseña que los precios no son solo numeritos en una etiqueta, son en realidad como el sistema nervioso de la economía. Están constantemente transmitiendo información vital que permite que millones de personas que ni se conocen puedan cooperar y coordinar lo que hacen de una forma que, bueno, que ningún genio o comité de planificadores podrían ni soñar con replicar. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. La próxima vez que veamos el precio de algo tan simple, tan de todos los días como una taza de café, vale la pena detenerse a pensar en la increíble cantidad de información que está empaquetada en ese número. Ahí está metido el clima en Brasil, el costo del barco que trajo los granos, la demanda que hay justo en nuestra ciudad, todo eso resumido en una sola cifra. Es un sistema de conocimiento realmente asombroso, que funciona en silencio a nuestro alrededor todos los días.